igual con nosotros, si nos acaba de sintonizar, pues entramos a nuestra segunda mesa de análisis en Cambios, este programa que tradicionalmente desde hace muchos años conduce el arquitecto Héctor Benavides, quien estará aquí por supuesto ya el próximo domingo. Les saludamos con gusto y le doy la bienvenida a nuestros invitados. En este orden, Julia Espinosa, secretaria de Finanzas del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Bienvenida, Julia, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. César Cavazos, presidente del PRI de Nuevo León, gracias por estar aquí. César, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Mauro Guerra, presidente del Partido de Acción Nacional en el Estado, bienvenido, presidente, gracias por estar aquí. Y el diputado federal del PRD, Waldo Fernández. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Pues el domingo pasado algo sucedió, hubo elecciones en 4 estados de la República, Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit. Veracruz y Nayarit se han quedado pues bastante fuera del conflicto postelectoral, no así con el Estado de México y en Coahuila, donde el PAN y Morena gritan foul, gritan fraude. ¿Qué pasó, César Cavazos, en el Estado de México y en Coahuila? Bueno, primero hay que tener la película como sucedió y tenemos que resaltar primero la gran participación de los ciudadanos que hubo en los dos estados de la República. Fueron circunstancias diferentes. En el caso de Coahuila, siendo un estado que está muy cerca de Nuevo León, pues votaron muchos coahuilenses, se votó en una forma por arriba del 60% de la lista nominal, y esto trajo como consecuencia una elección en la que estuvo cerrada, pero que nuestro candidato Riquelme obtuvo el triunfo con más de 30,000 votos, que eso fue lo que le dio el que avanzara en el cómputo final y que hoy entregan ya su constancia como ganador de la elección. Obviamente pues hay algunas situaciones que todavía algunos partidos están buscando salida, están en su derecho, pero obviamente yo creo que lo más importante que tenemos que resaltar es de que por primera vez en Coahuila hubo esta participación, que se ganó por más de 30,000 votos, que hubo democracia y que las elecciones se ganan con un voto y que los coahuilenses eligieron hoy que el candidato de nuestro partido fuera el elegido para gobernar los siguientes años en Coahuila. Ahora, también por primera vez en Coahuila hay un frente común opositor que incluye a todos los partidos menos al PRI, el PAN, el PRD, Morena, los candidatos independientes. ¿Por qué no reconocen esta elección? Claro, creo que los resultados que vimos y el proceso como se manejó en Coahuila y en el Estado de México son muy similares. Hay evidencias desde la campaña que se hicieron mal las cosas, de un órgano electoral que no cuidó o no estuvo ahí para defender lo que se estaba haciendo mal, y al final los resultados que se obtuvieron o lo que se vivió desde que se cerró el proceso hasta el día de hoy, donde evidentemente un candidato recibe una constancia mayoría, pero no se le ve esa satisfacción de haber ganado un proceso. Se ve a alguien triste, se ve a alguien preocupado que no está disfrutando lo que pasó. Porque es evidente que cuando la autoridad electoral da los resultados del conteo rápido, declara ganador a Memo Anaya y define los puntos por los que en este conteo rápido podría resultar o no electo cualquiera de los dos candidatos. Ahora, aquí la crisis de Coahuila en realidad fue el PREP, que se detuvo poquito abajo del 70, no, poquito arriba del 70%, 71%, y ahí es donde se empezó a alimentar la incertidumbre y la sospecha que siempre tenemos los ciudadanos de los fraudes electorales. Y también, como iba avanzando el cómputo final, cuando los partidos de oposición al PRI vieron que iba avanzando la diferencia de nuestro candidato, abandonaron la sala. Creo que tenemos que partir de algo que es primordial en la democracia para poder entender lo que viene. Y lo que viene es una elección en el 2018 muy importante para todos los partidos políticos. Esto que hoy sucedió en Coahuila y en el Estado de México, Veracruz y Nayarit, nos dejó a todos los partidos un mensaje que tenemos que atender. Si bien es cierto que nuestro partido resultó vencedor en 2 de los estados, también es cierto que en Nayarit no logramos un triunfo y no estamos de ninguna manera haciendo ningún reclamo ni poniendo ningún posicionamiento en cuanto a la validez o no de la elección. Tenemos que entender que la elección se gana con votos y tenemos que entender que el ciudadano nos manda mensajes muy claros. A nosotros el 2016 como partido nos mandaron mensajes muy claros, y gracias a las estrategias que ha tenido nuestro presidente Enrique Ochoa
para conducir los trabajos del partido. Bueno, pues hoy estamos viviendo algo diferente en esta elección. Sin embargo, no podemos tampoco decir que todo está bien y que tenemos ya el triunfo del 2018 asegurado. Al contrario, tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo nuestras estructuras y fortaleciendo nuestras estrategias. Lo que no pasó en Nayarit es que el PREP no llegó al 70%, y que es importante que sepan que esto no pasaba desde hace 15 años. Entenderemos que hace 15 años o atrás pues era lo común y era la práctica, que ni siquiera hubiera un resultado preliminar y todos sabíamos cómo eran las elecciones. Hoy será este caso y pues evidentemente deja abiertas todas las posibilidades de que se haya podido hacer mal uso del material. Ahora, es importante que sepan los ciudadanos que Coahuila fue el único estado que no permitió que el ejército cuidara los paquetes electorales. Fue Fuerza Coahuila, que depende del gobierno del estado, quien cuidó los paquetes. Adicionalmente, cuando se hace la apertura de estos paquetes en los centros de votación o en los centros distritales, pues se encontraron todas estas anomalías de paquetes que no estaban sellados, de paquetes que se veían visiblemente alterados, más todo lo que está circulando en redes. ¿El PRD va a acompañar al PAN hasta el final para impugnar y tratar de restablecer el proceso en Coahuila? Sí, bueno, en Coahuila la candidata a la gobernatura participó en la primera marcha que se realizó ahí, y hasta donde tengo entendido ya no va a haber más acompañamiento. Sí hay que señalar también, y que es importante mencionar esto, es, pues, creo que estas elecciones en todos lados nos deja una muestra. Nadie puede ganar solo. El tema de las alianzas está puesto sobre la mesa. Se armó un frente opositor en Coahuila, pero me parece que se armó tarde. Se armó posterior al resultado, y ahí están las consecuencias de no haber podido, en su caso, generar una plataforma conjunta con todos los partidos políticos que pudiera, en este caso, enfrentar al PRI y poderle ganar al PRI la gobernatura. ¿Qué es lo que está haciendo el PRD? El PRD lo que está haciendo a nivel nacional es impulsando su agenda, la agenda de izquierda, que realmente no ha retomado ningún otro partido político, y me parece que fue lo que sucedió en el Estado de México, donde un candidato que sí tomó la agenda de la izquierda, la parte de la diversidad sexual, el tema de los derechos humanos, una agenda real que nadie está atendiendo y que históricamente la ha atendido el PRD, es lo que está poniendo sobre la mesa, y lo que está procurando es acompañar en todos los estados donde se presentaron anomalías el reclamo correspondiente, pero siempre respetando a las instituciones, no violentando ningún proceso, y también entender, como decía César en un principio, pues en la democracia se gana y se pierde por un voto, y me parece que parte de esta nueva era del PRD es el reconocimiento institucional de la victoria y de la derrota. Ahora, el PAN tiene muy clara su posición, es una elección en donde hubo fraude, dice el PAN. ¿Qué dice el PRD concretamente? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Fue una falla del PREP solamente? ¿Fue una situación técnica, una situación de capacitación? ¿O realmente hubo un asunto de meter las manos a las urnas? No, lo que ve el PRD en el proceso es que al momento del PREP, al detenerse el PREP, se pasa al tema de las actas. Hay que recordar que el PREP no es lo que define una elección. El PREP es un instrumento previo que se hace para tener un conocimiento de cuál va a ser el resultado de la elección, pero es proyectado, o sea, no es el número real. El PRD en sus actas tiene sus números. Obviamente el PRD no fue competitivo en Coahuila. Ellos lo que se estaba buscando ahí era el tema del registro, que aparentemente se logró recuperar el registro local. Ni en Coahuila ni en el Estado de México tampoco, la verdad. En el Estado de México, ¿no? Pero en el Estado de México... Bueno, le ganaron el Josefina, pero tampoco es... Bueno, tampoco era así muy difícil, pero lo que sí pasa en el Estado de México, insisto, y a nivel nacional, es que el PRD logra imponer una agenda que no estaba. Logró diferenciarse de las demás izquierdas diciendo, esta es la izquierda que nosotros estamos proponiendo, muy respetable las plataformas de las demás, pero sí decir, nosotros estamos aquí. Y bueno, si hay que señalarlo, que ahorita al día de hoy, pues el PRD me parece que es la niña bonita del baile para el 2018. Hacia donde vaya el PRD, definitivamente va a estar la presidencia de la República, porque el porcentaje electoral que él representa en el caso de alianzas o no haber alianzas es lo que puede definir. Yo lo que percibo aquí es que hubo un laboratorio en el Estado de México, concretamente, y en Coahuila, donde se da cuenta el PRI que si el voto se atomiza, puede retener la presidencia o puede retener las gobernaturas. Pero Morena, en todo caso Morena, que le fue a todo dar incluso en Coahuila, donde la izquierda está desdibujada, el PRD no existe, y Morena llegó y su candidato sacó el 11%, 14%, el señor Guadiana. Así es, pues ahí en Coahuila también se obtuvieron diputaciones, también hubo ahí pues principalmente el desacuerdo en lo que se está viendo ahorita, en la cuestión de que totalmente estamos en desacuerdo también de la elección, y principalmente la cuestión del fraude que se hizo ahí.
en Coahuila. Un fraude que señala Morena y que señala el PAN, César, en contra del PRI. Pareciera que si no derrotan al PRI hay fraude y no estuvo la elección como debe ser. Bueno, es parte de lo que nosotros estamos ya acostumbrados a trabajar en todos los estados de la República. Nosotros estamos claros en que la elección la ganó el candidato de nosotros, en el que nuestro candidato hoy también lanza un mensaje de reconciliación. Va a ser un gran gobernador, va a tener en sí el trabajo de poder reconciliar las fuerzas y llevar a Coahuila hasta donde se merece estar, pero lo importante creo es ya empezar a buscar los caminos, como lo decía Waldo, del 2018. ¿Cómo vamos nosotros como partido a enfrentar esta elección con nuestras estrategias, con nuestros liderazgos, con nuestras estructuras? El mensaje es claro. México está cambiando la forma de hacer política en las elecciones de candidatos. Hoy tenemos que buscar nuestros mejores aliados para poder llegar a las urnas y ser más atractivos. No debe ser el proyecto de un partido la debilidad del otro. Tiene que ser la fortaleza del partido el que te lleve a ganar las urnas. Y en este caso, pues lo tengo que decir, en el Estado de México y en Coahuila, la gente siguió confiando en nosotros y ganamos la elección. No sucedió lo mismo en Nayarit y no sucedió lo mismo en muchos municipios de Veracruz. Pero tenemos la confianza de que llegaremos en la elección del 2018 presidente de la República a ganarnos la confianza de aquellos que hoy no nos tuvieron la confianza y poder reafirmar la confianza de los que hoy han tenido confianza en nuestro país. Ahora, yo no estoy muy segura que ustedes vayan a bajar las manos tan rápido en el proceso de Coahuila. Creo que los resultados, y como lo decía ya aquí en la mesa también nuestro representante de Morena, pues son evidentes acciones que hizo el PRI gobierno para afectar los resultados de esta elección. Nosotros podemos ver en el Estado de México cómo se dio una elección de Estado donde la propia Procuraduría General de la República estuvo atacando a nuestra candidata Josefina con acusaciones o investigaciones que no se había visto antes a un candidato, buscando desprestigiarla. Tal vez por eso no pudo ser ella la gobernadora, porque hubo toda una campaña en contra. Al final, un día antes de la elección salen a decir que estaba exsuelta, que no tenía ningún problema y que había sido solo un problema esta investigación. Creo que eso es lo que tenemos que cuidar de aquí al 2018. Sí, las alianzas que han demostrado que pueden funcionar y que pueden sacar al PRI del gobierno, que aunque parecería que es la única intención, pues creo que con los resultados que hemos tenido en el gobierno federal no es una intención, es una necesidad. Y creo que también por eso tenemos que plantearnos y los ciudadanos cuidar este proceso. En Coahuila, el Instituto Estatal no permitió que muchos partidos pudieran registrar a sus representantes de casilla y por eso no hubo quien pudiera vigilar el proceso. Hubo también situaciones similares en el Estado de México que fueron denunciados por los candidatos del PAN y por varios candidatos. Yo estoy también de acuerdo y el PAN históricamente ha estado a favor de las instituciones. Vamos a esperar a que la institución, que es el Tribunal Federal Electoral, dé su veredicto con respecto a si se puede anular esta elección y que vuelva a haber una elección. Es una instancia que ustedes tienen que recurrir, Mauro, y nosotros tenemos la certeza de que lo harán. Sin embargo, creo que los números son fríos y hoy el número de Coahuila está muy claro. Ya hay una constancia, tenemos que buscar ya que el gobierno sea un gobierno que pueda ayudar a los coahuilenses. Y en el caso del Estado de México, porque también es un tema importante, obviamente la diferencia de nuestro candidato del Mazo contra la diferencia de la candidata de Morena, que fue la que quedó en segundo lugar, pues es muy claro. Nosotros con nuestros candidatos y las alianzas logramos más de 2 millones de votos, 2.050.000, contra 879.000 votos de la candidata de Morena. Volvemos a decir lo mismo, la democracia es así, se gana con un voto. Tenemos que aceptar, como le repito nuevamente, aceptamos nosotros lo que sucedió en Nayarit y como aceptamos lo que está pasando hoy en Veracruz, que también en algunos municipios no nos tocó llegar al triunfo. Ahora, aquí el PAN dice muy claramente fue un fraude de primera generación, ¿no? Metieron las manos a las urnas. ¿Qué pasó en el Estado de México? Muy interesante lo que menciona César, ¿verdad? Porque habla de la democracia. Sin embargo, considero que la democracia no es eso. Creo que la semana pasada escuché en este mismo programa de Cambios que el PRI no había muerto. Y sin embargo yo considero que tienen razón, el PRI no ha muerto. El PRI más bien está en coma, en un estado de coma, y se está manteniendo de forma artificial por cada fraude electoral que hemos tenido. Pues más bien todo México, ¿verdad? Entonces, en particular en el estado de
México. Pues nosotros sabemos que la maestra Delfina, sinceramente, es la que ella gana. Sí, hemos visto los resultados, hemos visto de forma tal que las instituciones que están representando el órgano electoral, el PREP en este caso, en la sumatoria de cada uno de los votos, no mencionan de forma correcta y están arrojando datos inciertos. Se han visto muchas anomalías y sinceramente esto los ciudadanos mexiquenses lo saben, los ciudadanos de México lo saben, estamos cansados de todas estas arbitrariedades que hemos tenido. ¿No aceptan que hayan tenido alguna falla en Morena, alguna mala actuación del líder Andrés Manuel López Obrador o de la propia candidata, como ahorita me parece que sucedió con Josefina, además de toda la guerra sucia y todo lo que ustedes quieran? ¿No hay una falla de Morena en la comunicación para no lograr los votos necesarios prácticamente en ninguna de las elecciones estatales o nacionales? No, en este caso, de forma particular con la maestra Delfina, vimos toda esa serie de anomalías que ya están siendo denunciadas. Y no se trata de eso, se trata de un sistema corrupto que tenemos en el sistema de México, porque aquí se habla en esta mesa, en este foro, de democracia en la cual no está siendo demostrada porque los actos, incluso no es posible que nosotros hayamos visto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, fungir casi como coordinador de campaña de su primo del Mazo. En estas elecciones hemos visto gobernadores que están dando recursos a sus candidatos para impulsarlos. Entonces, definitivamente, esto no se trata de un error o de una falta de esto. Ahora bien, aquí se menciona el PRI, sin embargo, no es el PRI, es una coalición, fueron varios partidos. Y nosotros, en el caso particular del Estado de México, fue simplemente Morena la que estuvo, ¿verdad?, y que consideramos que somos los ganadores por elección pública. César. Es que digo, pues te repito aquí lo mismo. Todos los caminos que si el PRI gana, pues todo es fraude, y si el PRI pierde, pues ahora sí hay democracia. Yo, bueno, pues no comparto obviamente algunas de las opiniones de mi compañera, simplemente tenemos que ponernos en donde estamos. El voto se tiene que respetar. Si hubo una mayoría de 3%, casi 3% de la votación en favor del PRI, pues bueno, pues tenemos que respetar la votación. Creo que lo más importante de esto es el mensaje que hoy manda la ciudadanía. No podemos estar trabajando siempre con un discurso donde digamos que hay fraude y que las cosas no suceden bien porque no me va bien a mí. Tenemos que entender lo que la ciudadanía quiere y sobre ese mensaje rehacer las estrategias y poder ser competitivos en la elección que viene. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional. Hoy los estados donde no tenemos elección, como en el caso de Nuevo León, estamos trabajando todos los días en el partido para poder ser atractivos a la ciudadanía y llegar como queremos, fuertes, a ganar la elección del 2018. Y me gustaría comentar, yo también creo que la elección se gana con un voto, pero con un voto respetado, con un voto real, y después de algunos recuentos hemos aceptado los resultados para bien o para mal. Pero yo no puedo aceptar un voto, porque a lo mejor ahorita estamos hablando muy general de fraude electoral, pero vamos a ponerle cosas muy concretas. Resultados donde en el acta se asentaba que se ganaba con 180 votos y al momento de abrir el paquete era menor el número de votos. Pero o resultados, claro, ¿sí? Por eso nosotros pedimos o queremos que se analice, que se vea y que se dé a detalle este tipo de resultados para tener esta certeza donde un voto te da el resultado final. Pero además vimos todos en redes sociales esta situación de la trabajadora del Instituto Estatal de Coahuila que se para en el 7-Eleven, que se para en una tienda a comprar sus productos y tiene todas las casillas o tiene los paquetes electorales en su carro sin protección, sin seguridad. Creo que además, como te lo digo, en estos centros distritales donde se hizo este recuento, se encontraron que venían los paquetes abiertos, alterados. Ahora resulta que ningún funcionario quiso ponerle cinta, quiso poner su firma, quiso sellarlo. Entonces son cosas que dejan muy clara una duda. Ahora te mencionó ya, hubo los representantes de otros partidos, los candidatos, incluyendo Morena y 2 independientes y otros candidatos que participaron en Coahuila, dan el respaldo a Memo Anaya como el gobernador o quien
resultara electo. Por eso creo que sí necesitamos darle certeza. Claro. Y yo repito, creo que hoy lo importante es, necesitamos más ciudadanos preocupados por este proceso. Si tuviéramos ciudadanos que estuvieran cuidando las casillas, no necesitaría haber impugnaciones. Diputado. Y este proceso también de Coahuila también es un pésimo precedente para el presidente de la República, que está inmerso ahorita en graves problemas de calificación. El país no está funcionando bien, y entonces más allá del tema de las actas, el conteo, que eso va a terminar en tribunales, yo sí creo que el asunto del PREP generó una desconfianza innecesaria en este proceso, como a lo mejor en el Estado de México sí hubo un conteo y salió el Instituto Electoral y lo dijo, si se confirmó no, pues ya Morena está haciendo sus argumentos jurídicos respectivos, pero en Coahuila no había sucedido eso, y creo que eso también sí daña, primero que nada, el proceso electoral que viene generando desconfianza para todos los actores políticos del país, pero que es algo que ya retumbó en la Cámara de Diputados, fue materia de la Comisión Permanente, todos los grupos parlamentarios estuvieron manifestando al respecto, y va a enturbiar otros procesos que se están discutiendo ahí, pero que evidentemente va a terminar también con el presidente de la República con un problema político que hasta antes de la elección no se vislumbraba, y me parece que todos los partidos políticos y la sociedad en general tenemos que estar muy al pendiente de que estos procesos no se vayan a presentar en el 2/18, porque va a ser la madre de todas las batallas. Ahora, Julia decía hace un momento, el PRI está en coma, el PRI está viviendo artificialmente por los fraudes. Por los fraudes, decía. Bueno, todos los partidos políticos, me parece, están en coma y están sobreviviendo de alguna forma a la desconfianza de la ciudadanía. A mí realmente me sorprendió que en el Estado de México, que en Coahuila, los candidatos independientes pues no tuvieran gran participación. Esa efervescencia y esa emoción de las candidaturas independientes parece que se acabó en Nuevo León en la elección anterior con el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, y los ciudadanos siguen votando por los partidos, aún con la desconfianza, aún con la incertidumbre. Hay un poco de esperanza en los partidos políticos, César, y eso tendrían que aprovecharlo, pero ya con una situación de certidumbre, de coordinación y de concertación, como dicen ustedes, ¿no? Mira, es parte de la estrategia que nosotros tenemos muy clara y que así nos ha dictado nuestro presidente Enrique Ochoa a nivel nacional, en donde tenemos que trabajar para que el ciudadano vuelva a tener confianza en el partido político y en nuestros candidatos. La estrategia que tiene el Partido Revolucionario Institucional hacia el 2018 en los estados donde no tuvimos elección es precisamente el volver a tomar la confianza del ciudadano a base de trabajo, a base de todo lo que tenemos que hacer en el territorio. Nos queda claro que la ciudadanía cada vez está más informada por ustedes, los medios de comunicación, por las redes sociales, y en ese sentido nosotros tenemos que seguir trabajando en este gran proyecto que es el 2018. Yo respeto la opinión de mi compañera. Si el partido estuviera muerto, no hubiéramos ganado la elección. Hoy ganamos 2 elecciones importantes del país y nos preparamos y vamos francos hacia el 2018 para poder ganar la elección del 2018. Ese es nuestro objetivo, lo estamos haciendo, estamos fortaleciendo nuestra estrategia, lo estamos haciendo en el territorio día a día, y con ese entusiasmo vamos hacia el mes de junio del 2018 a enfrentar la elección que viene con unidad y con todos los elementos que tenemos en la calle para hacer. Siempre se dijo, el Estado de México es el laboratorio, es la antesala para el 2018. Yo creo que aquí ningún partido la tiene clara, porque ni el PRI ganó por arrasadora mayoría. El PAN, bueno, quedó en cuarto lugar con una candidata que muchos aseguran, Mauro, era una mala candidata desde el principio, una muy mala elección. Digo, los resultados en las encuestas cuando inicia la campaña eran claros, había una simpatía, inclusive había un empate técnico entre los 3 candidatos de los partidos. Insisto, creo que ahí tuvo mucho que ver en la campaña de desprestigio que se hizo desde el gobierno de la República. Pero yo quisiera retomar un tema y también decirlo a la ciudadanía, el compromiso para el 2018 no va a estar fácil, así como no estuvo fácil que fuera contundente la derrota del PRI en el Estado de México, y como no fue fácil que fuera contundente la derrota del PRI en Coahuila. Y sabemos que no son cualquier PRI, es el PRI de los Moreira, el que puso a su hermano, el que hizo fraudes, el que empezó con todo esto de los endeudamientos en el Estado, es el PRI del Estado de México, el que ayudó a Enrique Peña Nieto a ser hoy el presidente que tenemos de la República. Pero yo quiero recordarles también a la ciudadanía que pudimos derrotar al PRI de Duarte en
en Veracruz, en Chihuahua, que pudimos hacer que los gobernadores y los malos funcionarios rindieran cuenta en sus estados y hasta regresaran el dinero que ya se habían llevado. Creo que eso es lo que no ayudó a las candidaturas. Aquí en Nuevo León tuvimos la esperanza, o los ciudadanos tuvieron la esperanza de que un gobernador independiente pudiera castigar la corrupción, pudiera hacer que los malos funcionarios rindieran cuentas, y no se dio. Y esto creo que permeó mucho a nivel nacional, y por eso desde el 2016 no hubo buenos resultados para los independientes, y en este 2017 tampoco hubo estos buenos resultados. Creo que el Bronco desprestigió la marca, jugó con las candidaturas independientes, y pues hoy por eso tenemos esos resultados. Al menos el PAN entendió el mensaje de los ciudadanos y por eso buscó en todos los estados candidatos que pudieran respaldar estas necesidades o estas exigencias de los ciudadanos, que el número uno era el combate a la corrupción. Y la verdad, lo que se estaba luchando o contra quienes estábamos luchando en el Estado de México y en Coahuila no era cualquier cosa. ¿Coincide en que la marca independiente se desgastó? Sí, definitivamente no está pasando por su mejor momento. Hay una teoría del péndulo que sube, baja, y me parece que está de bajada. Yo no veo condiciones para que en el 2018, en este momento, haya una candidatura independiente fuerte que permita este enojo social ser canalizado hacia allá. Me parece que va a ser una elección donde van a regresar los partidos políticos, e insisto, creo que el tema medular va a ser las alianzas. Algo que nadie ha analizado es que, por ejemplo, los aliados estratégicos del PRI o históricos, en algunas de estas elecciones perdieron su registro local, y eso entonces debilita al PRI en su alianza. En la parte del PRD, nosotros lo que hemos estado revisando es que el PRD se convierte en la pieza fundamental hacia donde se dirija para poder determinar probablemente el rumbo del país, y esa es una oportunidad que se nos está presentando y que vamos a trabajar para poder imponer nuestra agenda en cualquier tipo de alianza que se vaya a presentar, o en su caso, si se decide competir solo. Y también decirlo, nuestro candidato en el Estado de México le faltó tiempo, le faltaron probablemente 3 semanas, un mes más, pero realmente hizo un gran papel, se convirtió en el rockstar, por decirlo así, de esta elección. A pesar del PRD. Pues sí, incluso a pesar del PRD, pero ahí lo importante es esto, es así como al PRI lo dan hoy por muerto, al PRD lo daban por muerto el día de la elección, o antes de esta elección lo daban por muerto en el Estado de México, incluso pues Morena o Andrés era lo que le apostaba a estar erosionando al PRD, y finalmente si el PRD y Morena hubieran ido juntos, hubieran ganado 2-1 esa elección y estuviéramos hablando de otra cosa, no hubiera conflicto electoral y hoy estuvieran preparando una agenda política para gobernar el estado más poblado del país, cosa que no sucede y que aparentemente, bueno, para el 2018 también tampoco va a haber posibilidades. La actitud del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respecto a las alianzas y a las elecciones, ¿les ha perjudicado más que ayudado, Julia? Pues yo creo que el licenciado Andrés Manuel es muy asertivo en lo que considera. En cuestión de las alianzas entendemos que se requiere, pero no se pueden hacer cualquier tipo de alianzas, porque pues decimos que todo es, vamos a decirlo así como se dice la frase, pan con lo mismo, ¿verdad? Entonces Morena demostró en el Estado de México demostró en el Estado de México que sin alianzas, encima de muchos anomalías. Sabemos que la maestra Delfina ganó. Estamos todavía revisando por ahí todo es una enredadera, ¿verdad? Es un mundo de cosas que se tienen que revisar. Sin embargo, tampoco nos cerramos a las alianzas, y eso creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo va a definir. Ahora, parece que todos contra el PRI en el 2018. También, digamos, gobernar desgasta. No es lo mismo criticar desde la oposición que desde el gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto, en este caso, César, sí fue un activo en contra del partido, fue el blanco de las críticas, fue señalado durante muchos meses, afectando y erosionando las candidaturas de los priistas en el Estado de México y en Coahuila. Pero mira, yo creo que más que ese tema como lo planteas, fue la fortaleza de nuestros candidatos en el territorio para poder ganar una elección complicada, sí, con muchos actores, sí, hubo participación de muchos partidos políticos con y sin alianza.
es una elección en la que no estábamos acostumbrados, ningún estado de la República, así como se dio hoy, y hoy podemos decir que el partido logró llevarse el triunfo en estos estados. El mensaje es claro, el mensaje es que tenemos que trabajar muy de frente del ciudadano y obviamente abrir la puerta a alianzas que a nivel nacional y a nivel local. Pero en el caso del presidente Peña, lo que sí tenemos que mencionar es de que si el ciudadano sigue confiando también en nuestros candidatos, tiene que ver con ese trabajo que se está haciendo desde la Presidencia de la República, donde se han traído muchos beneficios a los ciudadanos de todo el país, y que al final los que están empeñados en deteriorar la imagen del presidente y su partido, bueno, pues se dieron cuenta de que es más fuerte el beneficio que llega al ciudadano, y que el ciudadano se manifiesta con un voto. El voto llegó hasta la urna y hoy nos dio el triunfo en estos dos estados importantes para el país. Yo comparto que el gobernar desgasta, pero gobernar mal desgasta más. Y creo que eso fue lo que le pasó al presidente al tomar decisiones en materia económica malas para nuestro país, al endeudar el país, al hacer un mal manejo de la política económica y cómo el dólar fue incrementándose el precio del dólar en México, al quitar muchos programas sociales demostrando malas decisiones de gobierno. Eso pues se vio en la sociedad. Recordemos todos cómo en enero de este año salió a la calle más del 80% de la población molesta por el gasolinazo, enojado por las decisiones que se estaban tomando por este gobierno. El problema que tenemos, Susana, es que esas mismas personas que salieron a quejarse por lo que estaba pasando en el gobierno no fueron los mismos que salieron a votar. Y ahorita hablábamos de un 60%, que no es lo mejor. Necesitamos que haya más participación, necesitamos que los ciudadanos entiendan que no solo con quejarse, con un tuit, con hacer un comentario en Facebook, vamos a cambiar la realidad de nuestro país. Esas pequeñas diferencias se pueden lograr con la participación de los ciudadanos en las elecciones, y creo que esa es la parte que al menos nosotros tenemos claros de aquí al 2018, además de las alianzas que se puedan hacer, como se ha demostrado ya en el 2016, que se logró sacar al PRI de muchos estados de la República, así como se demostró ahorita esta falta de poder generar acuerdos antes del proceso para poder pues acabar con estos bastiones que tanto afectan a nuestro país o a estos estados donde hubo elección. Pues también necesitamos ponernos de acuerdo y motivar a los ciudadanos a que participen, y que en el 2018 no estemos hablando de un 60-70% de participación, sino de números históricos más importantes. ¿Hay posibilidades reales de que se anule la elección en Coahuila, César? Pues están trabajando Acción Nacional y sus aliados en los tribunales, en los entes judiciales, para poder armar los expedientes. Yo no tengo la información en la mano del Estado de Coahuila para poder emitir una opinión y decirte sí, la van a tumbar. Creo que no, creo que la diferencia ya se dio en votos, la constancia ya se entregó, y bueno, pues el camino que ellos emprenderán será un camino en el que tendrán que judicializar los procesos. El camino que hoy toma el PRI con su gobierno y con su gobernador es de la reconciliación con los ciudadanos de Coahuila, para gobernar para todos, para poder hacer que Coahuila siga creciendo como ha crecido en los últimos años, que es un estado eminentemente industrial, y que es un estado que es también la bandera del norte del estado hoy en mucha materia de industria importante, como las cervecerías y demás armadoras de automotrices. Lo que nos debe preocupar, independientemente de lo que suceda al final en tribunales con la elección de Coahuila o del Estado de México, a mí me parece, son varias cosas, pero dos: el tema del Instituto Estatal Electoral de Coahuila, que independientemente de que si los votos están bien contados al final en el conteo distrital, que si fueron cuidadas las urnas, si fueron resguardadas o no, independientemente de eso, es una pena lo que sucedió con el Instituto Electoral de Coahuila, que no ayudó en nada a dar certidumbre a la elección. Y algo que es muy preocupante es la labor del INE. Recordar que hubo una reforma donde el INE incluso ya participa también en las elecciones estatales, y yo no he visto una manifestación del INE ni a favor del proceso ni en contra del proceso, y me parece que ese silencio es irresponsable para el tránsito del país. Si el INE tiene elementos para determinar
que los integrantes del Instituto Electoral de Coahuila tenían, ellos no tenían la capacidad de poder ser imparciales, debió haberlo señalado antes de la elección. Pero también ahora, con todo lo que está sucediendo, yo veo un silencio pasmoso por parte de las autoridades electorales irresponsables. Pero Lorenzo Córdoba habló de un comportamiento atípico del PREP en Coahuila. Pero al final de cuentas no ha hecho una manifestación real de qué es lo que sucedió ahí, y me parece que el INE incluso tiene la facultad constitucional de poder tomar el control de este proceso, cosa que no ha hecho. Que de hecho me gustaría resaltar aquí dos temas importantes. El primero, el PAN solicitó que el proceso lo llevara el INE, y fue el propio Instituto Estatal de Coahuila quien no quiso que así se hiciera, porque, insisto, no era cualquier elección, era la elección de los Moreira, que habían hecho una elección donde un hermano le pasaba a su hermano la gobernatura. Ahora, yo quiero comentar a la ciudadanía que si se logra comprobar que hubo fraude, estos errores, estas inconsistencias en más del 20% de las casillas, pues se va a volver a hacer la elección, que esto ya ha sucedido en algunos estados como fue Colima, como fue Zacatecas, en el propio estado de Aguascalientes. O sea, no es algo atípico, ya ha pasado, y a mi experiencia personal, que tuve la oportunidad de participar en algunas salas de cómputo que se realizó, sí hay más de un 20% de inconsistencias, pero insisto, esa decisión la tomarán los tribunales y el PAN estará pues muy atento a escucharla y a determinarla y estar listos. Si se da esta nulidad de la elección y vuelve a haber una elección, creo que hoy este frente que busca que un Coahuila digno tenga una elección sin la intervención del Estado, con un árbitro que pudo haber sido el INE, pero con un árbitro justo, creo que se podrá pues tomar ya una decisión correcta, respetable, y que la diferencia, los PREP o los conteos rápidos, no den tantas cuestiones. Ahora, eso lo veremos ya, pero creo que sí es importante que retomemos la participación y la forma de operar de los institutos estatales electorales locales, valga la redundancia, porque es algo que nos ha costado mucho. Hemos hecho demasiadas reformas electorales y pareciera que no terminamos por tener los resultados que queremos, poniendo en riesgo probablemente la gubernatura, digamos, de un candidato que probablemente ganó, o poniendo en riesgo la candidatura de un Guillermo Anaya que probablemente ganó y que no va a poder acceder por un error de procedimiento de un instituto electoral. Mira, creo que todo lo que se ha hecho en materia electoral durante todo este tiempo nos ha permitido avanzar en muchas de las cosas para poder transparentar los procesos que se dan en las elecciones. Hoy nosotros estamos ciertos de que mientras más transparente sea el cómo se juegue, bueno, pues obviamente habrá más certeza de la gente de querer participar. Los partidos políticos lo que necesitamos es ponernos a trabajar y poner buenos candidatos, hacer buenas propuestas a los ciudadanos, tener buenos gobiernos en los estados para poder avanzar. Nosotros confiamos en que los procesos se llevarán con transparencia. En Nuevo León nosotros estaremos trabajando para que nuestros candidatos y nuestro partido llegue fuerte y que las autoridades electorales hagan lo que tengan que hacer. A Mauro le digo, bueno, pues fue lo mismo que sucedió en Nayarit y fue lo mismo que pasó en Veracruz. Los comités estatales, bueno, se formaron, está el INE como cabeza y demás, y bueno, pues no se cayó el sistema, o sea, no se cayó el PREP. Pero pudo haber otros errores que no se han señalado. Estamos enconados en Coahuila. Lo que sí es importante es volver a lo mismo cuando iniciamos este programa. La democracia se gana con votos y con un voto ganas una elección. Sin embargo, sí me parece que sí hay un retroceso electoral y es culpa de todos los partidos políticos. Este INE o estos institutos, estos órganos electorales que se han venido generando, se han repartido por cuotas y ese es un error que cometieron los partidos políticos. Todos han participado y cuando se designa un consejero le tocan 3 a ti, 2 aquí, 3 allá, magistrados del Tribunal Electoral. Se lo reparten por partidos, ¿no? Exactamente, y eso es algo que daña la democracia, entonces pues no podemos venir a pedir todos a gritar foul. Creo que tendríamos que hacer una reflexión real, que estos procesos sí tienen que estar más ciudadanizados y sobre todo no pueden estar sesgados por cuotas, porque si no, todos los partidos políticos vamos a pagar lo que está sucediendo. Un panorama que casi nadie se esperaba, el domingo. Todos pensaban que íbamos a cerrar las elecciones, el conteo, el PREP, nos íbamos a ir a dormir y todo el mundo iba a aceptar los resultados. No ha sucedido así en el Estado de México ni en Coahuila y preocupa lo que venga en el 2020.
2018. Claro, y yo creo, y insistiría, que esta forma de no cuestionar a los institutos, de no cuestionar a los nombramientos o quienes llevan este proceso, es con una excelente participación ciudadana. Insisto, pasó en muchas casillas, como pasó aquí en Nuevo León y como estoy seguro que pasó en muchos estados. A la hora de que inicia el proceso, se retrasó o no pudo iniciar a tiempo porque faltaban funcionarios de casilla, porque quienes eran esos ciudadanos que debían participar o ayudar no llegaron, o alguien les habló y les dijo que no participaran, o se dieron muchos procesos. Por eso es importante y urge que tengamos la convicción los ciudadanos de participar en estos procesos y de no permitir que órganos electorales o que el propio gobierno esté influyendo en estos procesos, y que sean los propios ciudadanos esos héroes que puedan hacer que una elección valga la pena, que no tenga ninguna duda por los resultados que se dan. A ver, yo sí quiero ser claro en que nuestros candidatos declararon precisamente lo que tú comentabas, que se ven a respetar los resultados, y se respetaron. Pareciera que si el PRI pierde, pues todo está muy bonito, y si el PRI gana, pues entonces todo está mal. Nosotros sí cumplimos con nuestros candidatos, con lo que se declaró y con la promesa que se hizo. Se respetó el proceso electoral de Nayarit y se respetó el proceso electoral de Veracruz, y exigimos también que se respeten los procesos electorales, pues obviamente del Estado de México y Coahuila, donde nos tocó ganar. Cerramos contigo, Julia. Sí, bueno, ahorita mencionaban de que se respetó. En ejemplo, no se ha mencionado que en Veracruz hubo demasiada violencia. Por ejemplo, a los candidatos de Morena hubo balaceras, hubo un muerto por parte de Morena, y creo yo que a estas alturas hablamos de la democracia, pero sin embargo la democracia no está siendo respetada, más bien está siendo violada. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, volveremos a platicar. Gracias por haber estado con nosotros.